Nos hicieron llegar un libro y una propuesta para hacer una conversación con el autor de este libro, que es Samuel Palma César. Y bueno, pues es muy importante la charla por varias razones. Por el libro mismo, que es un libro que está prologado por Beatriz Paredes Rangel, y por lo que contiene este libro, que es una revisión de la lucha por la presidencia en México. Es un análisis histórico de la lucha por la presidencia en México de Samuel Palma César. Samuel es un personaje pues muy importante e interesante, su biografía política, porque, debo decirlo ni hablar, fue una de las personas más cercanas a Luis Donaldo Colosio, una de las figuras más cercanas del grupo más cerrado, más cercano a Luis Donaldo Colosio, que por cierto ayer se conmemoró un año más de su asesinato, el 23 de marzo de este año estamos conmemorando 32 años del asesinato de Colosio en Lomas Taurinas. Y Samuel Palma, pues es una de las figuras que en su momento estuvo pues como colaborador directísimo de Luis Donaldo Colosio. Por un lado eso, y por otro lado él en su propia revisión como experto en ciencia política y en administración pública, pues ha hecho esta revisión histórica de las batallas de la lucha por la presidencia en México, en este análisis histórico en donde se puede ver desde Antonio López de Santana, Lázaro Cárdenas hasta López Obrador, pasando por todos los demás. Samuel, bienvenido al estudio y gracias por estar aquí. No, primero el agradecido soy yo, Carmen. Es una gran oportunidad para mí presentar en tu magnífico espacio el libro que ciertamente pues me dediqué a escribir. No va desde López de Santana, aunque venga en la portada. No va. Pero ¿Dónde viene, empiezas? Con Porfirio Díaz. Ya. Me llama mucho la atención cuando Porfirio Díaz no se reelige. Cuando Porfirio Díaz empieza esta historia. Ahí empieza esa historia, porque la pregunta es, ¿y cómo le hace para postular un candidato? Ajá. ¿Verdad? Es decir, no hay partidos políticos. Desde Porfirio Díaz, a ver, entonces. Entonces, pues es una... cuestionamiento de cómo da el proceso político, porque no se refiere tanto a los mecanismos legales, sino a los acuerdos políticos pues que se generan. ¿Cuáles legales? Todo era metaconstitucional, ¿no? Todo era metaconstitucional. La historia de México es metaconstitucional. Así es. Entonces, llama la atención cómo lo hace Porfirio Díaz, cuando un posible candidato era un correligionario del oaxaqueño, que había sido compañero de él, y que se asumía como el hombre obvio, ¿verdad? El más cercano a Porfirio, se jactaba de eso, y sin embargo Porfirio se inclina por Manuel González. ¿Cómo sucede eso? ¿Y el otro personaje? ¿Cómo ocurre? Nada más Benítez y Manuel González eran los posibles, pero reúne a los gobernadores, Porfirio Díaz, para iniciar el proceso, les pregunta las opiniones que tienen, va desencadenando su mecanismo, ¿verdad? Benítez era un hombre arrogante que varias veces había marcado algunos cuestionamientos para aprobar algunas iniciativas de Porfirio, porque lideraba el Senado y en uno de esos, digamos, diferendos, había pedido licencia, se separó un tiempo del Senado, regresa con jactante candidatura. Y Manuel González había sido el hombre, el compadre de Porfirio, que lo hizo ganar la batalla contra Sebastián Lerdo de Tejada en un acto verdaderamente pues atrevido de Manuel González, porque lo había mandado en la lucha para distraer a las tropas, y Manuel González decide desobedecer a Porfirio y ver cómo está, y se da cuenta que va perdiendo. Entonces es la batalla decisiva que hace ganar a Porfirio sobre Sebastián Lerdo de Tejada en el plan de Tuxtepec, y gracias a eso pues llega a la presidencia, y él había señalado no reelección. Llega a la presidencia Porfirio Díaz, gracias a eso. Y dice no reelección. Ajá. El lema de Porfirio Díaz es interesante porque es sufragio libre, no reelección. Y todo el mundo le dice, ¿verdad? Frente a que el sufragio efectivo, pero en la misma lógica. Así es. Entonces... sufragio libre, no reelección, imagínate, sí. Porfirio Díaz. Pues sí. Es. Y le empiezan a decir que se debe de reelegir. Y dijo, no, yo en el plan de Tuxtepec dije no reelección y no me reelijo. Hay varias iniciativas para que se reelija, en fin, y decide la no reelección en cumplimiento al plan de Tuxtepec, efímeramente, como lo sabemos, ¿no? Efímeramente, pero en ese momento sí. En ese momento sí. Y entonces, 1877... 1880 es el primer periodo de Porfirio,
y viene el periodo 80-84 para esta elección de candidato presidencial que recae finalmente en Manuel González, a través de reunir primero a los gobernadores e ir decantando las opiniones a favor de Manuel González, que insisto era su compadre, un hombre leal a lo sumo, prácticamente pierde la vida por apoyar a Porfirio, y Porfirio pues tiene una relación entrañable con él, ¿no? Y ahí empieza este análisis histórico de la lucha por la presidencia en México, y tú dices, Porfirio Díaz, lejos de dar el dedazo crudo, digamos, consulta a los gobernadores y hay cierto consenso, y entonces, ¿cómo es ese proceso? Es muy interesante las crónicas de entonces, porque ahí están Manuel González y está Benítez, están los gobernadores y les va preguntando, bueno, ¿qué opinan? Los dos presentes. Los dos presentes. Y todos los gobernadores. Ajá, de todos los gobernadores. Bueno, ¿y ustedes qué opinan, no? Dice, bueno, yo, primero, dice uno de ellos, yo quisiera saber si Benítez aspira a la candidatura presidencial porque se separó del Senado, mandó una carta que no quería ser motivo de división y pues yo quisiera saber qué opina, ¿no? Y Benítez se pone todo colorado, ¿verdad? Y pues, no responde, y después le preguntan a Manuel González, bueno, ¿y usted qué? Dice, bueno, yo no pretendía ser candidato a la presidencia de la República, pero una vez que el señor Benítez pidió una licencia para separarse y dijo que no quería pues dividir y dio a entender que no participaría, pues yo recibí muchas adhesiones, pero yo no voy a resolver nada si no conozco la opinión de Porfirio Díaz, del presidente. ¿Qué tal? Entonces, pues alineado totalmente, ¿verdad? Entonces, pues finalmente gana abrumadoramente, Benítez se va por la disidencia, pierde, pues, ¿verdad? Prácticamente sin votos, ¿verdad? Y ese es el periodo de Manuel González. Pero sí lo intenta. Sí lo intenta, no, sí se presenta como candidato opositor, pero pues sin ninguna posibilidad real. Entonces arrasa Manuel González y entonces ahí empieza el porfiriato. El porfiriato, luego ya vienen reelecciones, de eso no me ocupo porque la idea es cómo se... Exacto, tu idea en esta lucha por la presidencia en México, que es el título del libro, es ir analizando cada momento donde se resuelve cada presidencia, desde el porfiriato hasta llegar actualmente, ¿no? Hasta las corcholatas, ¿no? ¿Te tocaron las corcholatas todavía? Sí. ¿Están ya las corcholatas? Ya están las corcholatas. Están hasta las corcholatas. Es una manera que... Desde mi punto de vista, las corcholatas es una reedición del viejo tapadismo, ¿verdad? ¿En qué lo notaste? Qué suspicaz que eres, ¿eh? Qué suspicaz. Además, historiadores suspicaz. Las corcholatas son... Sí, pues son un tapadismo. Totalmente. ¿Verdad? Es un aprendizaje de los mecanismos que se iban preparando para... Una regresión muy fuerte. Es una regresión. Porque tuvimos una transición democrática que teóricamente ya nos habría de pues mostrar otras modalidades, ¿no? Pero aprovecho lo que tú dices, porque mi posición es de que pasamos de la transición democrática a la transición autoritaria. O sea, México vive hoy una transición autoritaria, perdón. No, es que sí, estamos en eso. Estamos en ese punto porque tú y yo estamos conversando cuando al ratito habrá una discusión, se supone, en la Cámara de Senadores para la reforma electoral, una nueva reforma electoral, pero con estas características que hemos aquí comentado amplísimamente de forma crítica, y otras reformas constitucionales que se han dado vertiginosamente desde López Obrador a la fecha. Este gobierno actual, bueno, pues ha cumplido a pie juntillas todas las reformas que le encargó López Obrador a Sheinbaum, y todo eso ha habido un conjunto de señalamientos muy fuertes, y sí, estamos en un proceso regresivo muy grave. Hay que decirlo con toda claridad. Brutalmente, yo lo digo en la Cámara de Diputados, es pues muy difícil. Somos una voz, los opositores, pues que sí nos expresamos, ¿verdad? Pero no tiene peso, independientemente de las razones que podamos aportar. Pues hay una aplanadora a favor del oficialismo, pues que nos rebasa y nos... Aunque hay ahora un tic. El PT y el Verde, ¿quién los dijera? El Verde, pues ahí... El PT en este caso ahorita, ¿no? En este momento. El PT, ¿verdad? Alberto Anaya, pues están las declaraciones que hizo. Qué bueno, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista de nosotros, qué bueno que hay esta diferencia al interior de ellos. Nos ayuda mucho porque, sin duda, esta reforma electoral que se plantea, pues es... Volviendo al asunto del libro, una de las lecciones que hay aquí es de que siempre que el presidente de la República intervenía,
pues no había forma de ganarle. Por eso Porfirio Díaz Tal cual. Va contra Benito Juárez primero, y después va contra el propio Sebastián Lerdo de Tejada en elecciones. En la última ocasión, pues lo que convoca es a la rebelión, y por eso la no reelección. Él dice, la reelección es una medida antidemocrática, pero él lo que entiende es de que competir contra un presidente no hay forma de ganarle. Y por eso yo creo... Ahí está el tema. Así es. La historia de México. Así es. Por eso es muy importante lo que está pasando. Es muy importante lo que está pasando, y por eso las reformas electorales fueron en la idea de ir acotando la presencia del presidente y de su gobierno. Pues no es solamente una sospecha, no es un aprendizaje de la historia. Si el presidente se mete, pues no hay forma de ganar, se desequilibra toda la elección. No hay posibilidad democrática de competir. Y yo estaba siguiendo ahorita tu programa, y bueno, pues sin duda el hecho de que la revocación de mandato, pues participe la presidenta, no para la revocación, sino para la ratificación, bueno, pues volvemos otra vez a la historia de una regresión monumental. Sí, el presidente participa en las elecciones y obviamente pues las desequilibra de forma brutal. Pues esto por ha eso sido parte de la historia. Pues ¿no? sí, por eso es importantísimo recuperar la historia para pues volver a vivir con estas páginas, o para recordar lo que históricamente hemos sabido como sociedad. Y lo que dices en la presentación del libro, en la figura de la presidencia de la República, dices, concurren la historia y la visión del poder que habitan en el desarrollo de las instituciones del país. Los procesos de sucesión presidencial han adquirido gran relevancia en el análisis político, acuñándose en la crónica periodística y en las columnas de opinión términos, y aquí haces la lista, como tapado, destape, madruguete, candidatura de unidad, caballada y dedazo, entre otros. Así es. Pues sí, pero ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de eso? Pues lamentablemente, hablando de regresión, pues estamos en una reinstalación, como decíamos, en una transición autoritaria, digo yo, que pues debemos de combatir con todas nuestras fuerzas, porque pues no es posible que cosas de este tipo nos ocurran. Sí, aprender de la historia, yo creo que es muy importante, porque pues se repiten las cosas, no exactamente, pero se repiten las cosas. Samuel Palma César, bueno, déjame detener aquí, tú que has sido parte de esta historia como político, como dije hace un momento y te preguntaré ahora, como una figura muy cercana a Luis Donaldo Colosio, tú has vivido todo lo que significa este proceso transicional y fuiste parte también has sido parte de un sistema que ha transitado en todo esto, y quién lo dijera, ahora escuchamos a voces de personas que han formado parte del PRI, pues críticos y muy seriamente preocupados por la democracia. Veíamos, por ejemplo, la iniciativa de Beltrones, por ejemplo. ¿Quién lo dijera? Que el propio Beltrones, que formó parte del PRI históricamente, pues ahora nos diga que el 8% de sobrerepresentación hay que quitarlo. ¿Quién lo dijera cuando fue parte del régimen que dijo, bueno, vamos a concederle a la oposición un conjunto de cosas que a lo largo de décadas se fueron ganando con reformas electorales sucesivas que permitieron una institucionalidad democrática con una autonomía constitucional del IFE y luego del INE y demás cuestiones, eso que se fue ganando para quitarle poder al presidente, el omnipresente y omnipotente presidente de México, para ir repartiendo los poderes distintos? ¿Quién lo dijera? Ahora escuchamos voces críticas que vienen de aquel sistema. Bueno, venimos de aquel sistema, pero la parte positiva, pues también nosotros detonamos procesos democráticos, a pesar de tener el dominio y la hegemonía. Por ejemplo, la reforma de 1990, donde por cierto... Porque ya no había manera de que no. Porque hubo un 68, porque hubo un 71, porque hubo un 88, porque ya había una presión social, política muy fuerte. Había una conveniencia de llevar a cabo, de impulsar procesos, pero también la convicción de hacerlo porque había opiniones también de que por qué se va a hacer, o por ejemplo, por qué se perdió Baja California. Yo estaba ahí. Con Rufo. Con Rufo, y había... Colosio fue el que reconoció por primera ocasión a un gobernador de oposición. Era Colosio al que le tocó, era presidente del PRI. Y había voces, ¿verdad?, que decían, bueno, ¿y por qué se reconoce? Eso está mal, es una traición, ¿verdad? O sea, digo, hay esa otra visión, ¿verdad?, que había, y pues lo que triunfó en estos procesos fue la visión hacia adelante. Decir, bueno, sí nos conviene, sí es positivo, sí tenemos que impulsar
cambios. No es posible mantener una situación donde cada elección es producto de una crisis postelectoral brutal que está sacrificando y imposibilitando el desarrollo del país y que nos impone un costo brutal, ¿verdad?, para poder estabilizar. Entonces, crear las normas electorales suficientes, pero hay un mérito en hacerlo y hacerlo desde el PRI, ¿verdad? El PRI lo impulsó. A mí me tocó fijar la posición en la reforma de 1996 y también hubo un debate al interior del PRI de por qué lo hacíamos, por qué concederíamos, y pues la convicción de muchos de nosotros era que era necesario para pensar que México debía de evolucionar, no podía estar anclado en las negociaciones políticas, en las concertaciones, porque las concertaciones era el mecanismo para aliviar procesos electorales que no tenían desahogo adecuado por la vía de la norma. Pues había que resolver ya la competencia política por la vía de la norma y no de las negociaciones. Por cierto, Colosio dijo, ni negociaciones al margen de la ley, ¿verdad?, ni votos al margen de la ley, ni concertaciones al margen de los votos. ¿A qué se refería? A eso. Ni más ni menos, estamos hablando de eso. Y bueno, déjame hacer una pausa, necesitamos un corte. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo este programa. Gracias a quienes están siguiendo la transmisión en nuestro sistema multiplataforma y en aristillenoticias.com. Después de la pausa, regresamos en esta conversación con Samuel Palma César, que está presentando este libro, La lucha por la presidencia de México. En la contraportada se puede leer el Tlatoani, los virreyes, las pretensiones vanas de instaurar un imperio y la presidencia de la República se inscriben en un hilo conductor que lleva a la conformación de los gobiernos actuales insertos en el debate sobre autoritarismo y democracia, así como el fenómeno populista tan de boga en el mundo y en México durante los últimos años. Este libro de Porrúa y de la Cámara de Diputados dice que en este contexto, al hacer una inmersión en la lucha por la presidencia y en la construcción de las reglas para ordenar los procesos sucesorios, se marca un tema de especial interés por el peso que ha tenido en la definición del sistema político mexicano. Así se buscaron mecanismos y reglas que hicieron posible la superación de las pugnas intestinas y las viejas escisiones, con el fin de que las candidaturas provenientes del partido en el poder pudieran encaminarse de manera efectiva en condiciones de acuerdo y de respaldo. Dice en la parte final esta contraportada del libro de Porrúa y de la Cámara de Diputados de Samuel Palma César, la lucha por el poder en México es parte de una historia intensa, llena de innovaciones y objeto de diversas lecturas. En este texto se ofrece una visión panorámica que llega hasta la actualidad, abordando los sucesos que han marcado el rumbo del país en los últimos años, como el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en 1994, su reemplazo y los fenómenos de alternancia que ocurrieron a partir del año 2000. De esto seguiremos hablando después de la pausa. Lo mejor de Aristegui Noticias. El Gobierno de México presentó este martes una iniciativa de ley general para la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio, con la que busca homologar el tipo penal en todo el país, aumentar las sanciones y unificar los protocolos de investigación. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmó que el proyecto se construyó junto con la Secretaría de las Mujeres y que busca enfrentar una problemática que exige respuestas estructurales. La propuesta será enviada este martes al Congreso, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy mismo se envía al Congreso, mañana más tardar, al Senado de la República, pues una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este martes que la inflación en México se disparó a 4.63% anual durante la primera quincena de marzo, con lo que prolonga su tendencia al alza. El nivel supera el objetivo de 3% del Banco de México y también rebasa el 3.67% registrado en el mismo periodo de 2025, así como el 3.69% con el que cerró ese año. Los daneses votan este martes en unas elecciones que podrían dar a la primera ministra, Mette Frederiksen, un tercer mandato, impulsada por su postura firme frente a Donald Trump en torno a Groenlandia. Las encuestas anticipan para los socialdemócratas su peor resultado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en medio de críticas por la defensa del modelo del bienestar y el cansancio tras casi 7 años de gobierno. El delantero francés Antoine Griezmann cerró este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por 2 años y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez que finalice el presente curso con el Atlético de Madrid. Calificado por su nuevo club como un ícono mundial de fútbol, Griezmann firmó un contrato de 2 años con el conjunto norteamericano hasta 2027-2028, que incluye la opción de prorrogarlo por 1 año más. Sigue esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Este martes se cumplen 10 años sin Hendrik Johannes Cruyff, considerado uno de los mejores futbolistas y técnicos que ha dado el fútbol mundial. El 24 de marzo del 2016, el mundo del fútbol se quedó sin uno de sus grandes genios. Aquel día se marchó Johan Cruyff, pero 10 años después su legado sigue vivo. El fútbol ha evolucionado mucho en esta última década. Los jugadores cada vez son más jóvenes, más altos, más rápidos y más fuertes. El GPS, la inteligencia artificial y el Big Data, con sus eficientes algoritmos y sus métricas precisas, son los que mejoran el rendimiento, previenen las lesiones y optimizan tácticas. Sin embargo, Johan Cruyff fue un genio intuitivo, obsesionado por la lógica del juego, el que advertía de que solo hay un esférico para 22 futbolistas y que todo pasa por recuperarlo rápido y tenerlo el mayor tiempo posible a través de la ocupación de espacios y el pase a 1 o 2 toques. Jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es lo más difícil. Decía, reivindicando que el futbolista más talentoso es siempre el más veloz, pero no por correr más rápido, sino porque se anticipa al resto en la lectura del juego. Han pasado 10 años desde que se fue y Barcelona sigue sin ganar su 6ª Liga de Campeones de Europa. Él, que en 1992 mostró el camino al club catalán levantando en Wembley Stadium la primera con su mítico Dream Team, aquel equipo que enamoró al mundo entero con su formación 3-4-3, su alta y precisa circulación del balón y un estilo ofensivo que marcó una época. La última Champions League que ganó el Barça de sus amores, entonces dirigido por Luis Enrique Martínez, fue el 6 de junio del 2015 en Berlín. 4 meses después, Cruyff anunció que padecía cáncer de pulmón, terrible enfermedad que le provocó la muerte a los 68 años de edad. Hoy su legado está vivo, y no solo por la fundación y estadio que lleva su nombre, donde juega la filial y el equipo femenil del club catalán, sino porque él, que siempre lo veía todo antes que nadie, siempre apostó por invertir en la cantera como la forma más rentable de imprimir a un club un estilo e identidad propios. Buzón de voz. Hola Carmen, auditorio de Aristegui Noticias. Pues ahora sí que
para quien quiere ver las cosas como son realmente, la misma presidenta pues ya no sabe ni por dónde carle en sus argumentos, entre comillas argumentos. Primero dijo que era muy respetuosa de la Constitución y la elección judicial no tuvo la participación mínima que la Constitución exige para que fuera vinculatoria y aún así se está aplicando. Comentó que no pasaba la reforma electoral, pues no pasaba y ya, se ya había cumplido y ahora está aferradísima a un plan B que también se le está saliendo de las manos y pues sigue ensimismada en forma diplomática, pues decir que la gente verá que los malos de la historia son el PT. Y yo sé que varios del PT escuchan tu programa, así que espero que en esto tan importante se pongan del lado correcto de la historia y voten en contra. Néstor, de la Ciudad de México. Saludos y felicitaciones a los seguidores y al equipo de Aristegui Noticias. La reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum es profundamente regresiva. No le pide nada a los abusos que padecimos en los peores tiempos del PRI de los años 50 y 60 del siglo XX. En la Gaceta del Senado se publicó el día de hoy el proyecto de dictamen de la reforma al artículo 35 de la Constitución, el cual dice de manera textual: la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia. Fin de la cita. Esto quiere decir que la señora presidenta pretende, a través de la simulación de la revocación de mandato, influir en la elección del próximo año en favor de todos los candidatos de Morena, a las gubernaturas, a los diputados federales, a los diputados locales y también a sus candidatos al Poder Judicial. Es decir, pretende legalizar el carro completo al estilo del viejo PRI. Qué lamentable. Solo nos queda cruzar los dedos para que los legisladores tengan un mínimo de cordura y rechacen esta locura constitucional. Gracias. Héctor Ramírez, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
perdiste Aristegui Noticias? En Aristegui Podcast encuentra las entrevistas y análisis más destacados del día. Buenos días, México. Dale play en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y en todas las plataformas de podcast. Donde estés, cuando quieras y como quieras. Periodismo en libertad. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. De regreso hablando del libro de Samuel Palma César, este libro de Porrúa y de Miguel Ángel Porrúa y de la Cámara de Diputados que se está presentando y que nos trajo para compartir Samuel Palma César en este análisis histórico, la lucha por la presidencia en México. Bueno, me contaste un montón de cosas en el corte. Qué barbaridad, el público no te escuchó, pero tratemos de recuperar lo que me has contado en el corte, que es muy importante, porque hablamos, por supuesto, de Colosio, por supuesto del asesinato de Colosio, por supuesto del proceso que se dio en ese momento donde el PRI pues tenía una condición como la que vivió Carlos Salinas, que llegó de 1988 y gestionó el gobierno después de la fractura tan fuerte que se dio en el 88, muchos creyendo que hubo un fraude ahí que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas y que hubo una escisión muy fuerte dentro del propio sistema priista. En fin, todo ese capítulo es muy relevante. Sé que son muchos los capítulos, pero por razones del tiempo y por las muchísimas cosas que has contado en el corte, me gustaría retomar este lío de cosas. Independientemente de que cada una de las historias que aquí están contadas muestra, como lo has dicho, cómo se dieron los momentos y las circunstancias para disputar y obtener, en su caso, la presidencia de México en la historia de estas décadas que han transcurrido. Luis Donaldo Colosio. ¿Qué significó ese asesinato? ¿Cómo fueron las cosas? Tú que estuviste en primera fila, ¿cómo fueron las cosas para esa candidatura? ¿Cómo fueron las reglas del juego que se cumplieron o no se cumplieron? ¿Qué pasó ahí? Las reglas en su postulación fueron las tradicionales, ¿verdad? Es decir, sucedió como ocurría de que, pues, el famoso destape, ¿no? Uh-huh. Entonces, el día 28 de noviembre, pues, de 1993, Fernando Ortiz Arana declara que ha habido una reunión entre los sectores y que han decidido postular. Ajá, y bueno, pues así se conoce, y hay un evento donde se le da, pues se le informa, y Luis Donaldo acepta esa candidatura, y se sacaría la convocatoria que después, el 8 de diciembre, rendiría protesta. Eso va sobre mecanismos tradicionales. Luis Donaldo es evidente que quiere arropar su candidatura en condiciones de mayor base democrática, y por eso, desde un principio, convoca debate entre los candidatos. Eso no era algo que sucediera en el PRI. Era la idea hegemónica, pues si yo ya tengo el poder, ¿yo para qué debato? ¿Para ¿no? qué quiero debatir con los demás? Claro. Pero Luis Donaldo sí quería
llevar a cabo. Incluso él habló de una serie... ¿Sí quería democratizar? Sí, quería democratizar, habló de una serie de 3 debates, habló de que vinieran visitantes extranjeros, ¿verdad? Y de que se auditara el padrón electoral, ¿verdad? Es decir, cosas que pues, era una reforma electoral en los hechos, no una reforma electoral legal, pero sí una reforma, digamos, política electoral más que legal. ¿Por qué? Pues porque quería ese sustento, esa desplante como candidato que le construyera mejores condiciones para su campaña, ¿no? Pero bueno, pues sucedieron las cosas que conocemos, la irrupción del movimiento armado en Chiapas, paradójico, pero Luis Donaldo había pensado iniciar su campaña en Chiapas. Sí. Esto es imposible por el hecho que ocurre. Entonces decide pues iniciar en Huejutla, Hidalgo. ¿Por qué Chiapas o por qué Huejutla, Hidalgo? Porque el signo era lo social, ¿verdad? Entonces él quería pues también estar presente en regiones que hubiera pues una pues inocultable manifestación de los problemas sociales de México, los más agudos, ¿no? Entonces Huejutla tenía una población indígena, tenía antecedentes de guerrilla, entonces es lo que sustituye. Y bueno, inicia con esa idea, pero el 10 de marzo es el inicio, es un día pues catastrófico, ¿verdad? Porque de entrada... El 10 de marzo él empieza su campaña electoral. Sí, inicia... Pero dices que es catastrófico desde el inicio ahí, ¿por qué? Porque por varias cosas. Primero, porque llega tarde. ¿Y por qué llegó tarde? ¿Y por qué llega tarde? Porque se pierde la caravana. La caravana. Se extravía, no muy tarde, pero llega tarde. De pronto Luis Donaldo se da cuenta porque van bajando por la Huasteca para ir a Huejutla y tenía alguna visitas que había realizado con Jorge de la Vega por esa región y de repente dice, oye, pero pues por aquí no es. Y de repente le dicen al general Domiro, oiga, pues creo que por aquí no es, ¿eh? Ah, déjeme ver. No, pues sí, pues no es por aquí. Entonces corrigen el rumbo. Al jefe del Estado Mayor Presidencial. Al jefe del Estado Mayor. Que estaba encargado de la seguridad de la seguridad y de la logística. Y de la logística, y se perdió Domiro. Se perdió momentáneamente. Momentáneamente, ¿no? Pero ahí empezó la campaña. Ahí empezó la campaña, sí, con ese extravío, ¿no? Luego se dan a conocer los nombramientos que hace el gobierno de la República para el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, para el procurador Diego Valadez, y obviamente pues la campaña pasa a páginas interiores. Que se sabía o no el gobierno que iba a iniciar campaña Luis Donaldo, pues sí, entonces, ¿qué necesidad hay de opacar ese evento? Pero empezó siendo opacado por el propio gobierno de Salinas. Así es. O sea, sí, le robó cámara, ya no digamos el nombramiento del comisionado Manuel Camacho, que pues atrapó todos los reflectores con el alzamiento zapatista, y Chiapas en el centro del corazón del debate nacional. Y así empezó y el nombramiento de Manuel Camacho en la tarde. Ese mismo día. En la tarde. Todo el mismo día en que empezaba la campaña. Ah, caray. Y se publica también una reforma al Código Penal que señala que en el caso de delitos del fuero común, si hay delitos de carácter federal, los puede atraer la Federación para sí. Esto pues puede ser un tecnicismo, ¿no? Pero gracias a esa reforma, cuando matan a Luis Donaldo, atrae la Federación o la Fiscalía General o la Procuraduría General de la República la investigación. Se estrena ahí. Se estrena esa disposición legal de que si era un asesinato que ocurrió en Baja California y tendría que haberlo investigado el ámbito local, común, ¿sí? El foro común, pero esa reforma se publicó el 10 de marzo, el mismo día que empezó su campaña. El mismo día. Y se estrenó para efectos de atracción. Con él. Qué barbaridad. Y la segunda vez que se aplica... ¿Te dice esto? Bueno, pues... ¿Mera casualidad? Mera casualidad, habría que preguntarnos, ¿no? Uh-huh. Segunda vez que se aplica esta disposición con José Francisco Ruiz Massieu. Que lo asesinaron en lo local, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y lo atrajo la Federación. También. Por la misma razón. Por la misma razón. Bueno, entonces, así son las cosas. Es un 10 de marzo complejo. Luis Donaldo, pues es un hombre pues de fondo. Es decir, no se achica, está muy molesto. Muy molesto. Luis Donaldo era muy transparente. ¿Qué decía Luis Donaldo de todo esto? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué sucede esto? A mí me decía Palma. Palma. Sí, me decía,
¿por qué me hace esto el presidente Palma? No, pues yo no sabía qué contestarle, ¿no? Pues porque era un hombre, ¿no?, vehemente, estaba molesto, pero decide él caminar hacia adelante. ¿Y qué cosas decide? Fortalecer el discurso. Decide dialogar con Camacho. Decide mejorar su campaña, ¿no? Decide, bueno, ya estaba planteado cerrar en Sonora, lo cual iba a ser apoteótico. O sea, no habría que llevar casi a ningún invitado, casi había que detenerlos, porque ya había gente que estaba pues dispuesta a esperarlo en el aeropuerto, etcétera, de manera natural, ¿no? Y llevar a cabo el mejor ejercicio de la postulación de candidatos a senadores y diputados para tener pues una cuerpo de futuro Congreso del más alto nivel. ¿Y aquel discurso histórico del 6 de marzo, que muchos interpretaron como la ruptura con Carlos Anías de Gortari? Es la consecuencia de ese planteamiento. Con aroma luterano. Sí, así es, de Martin Luther King. Sí, es una recopilación de lo que él había dicho, una idea de he visto un México y es la hora de. He visto un México es el diagnóstico, es la hora de, es la propuesta, ¿no? Bajo esa figura va caminando. ¿Pero quería romper con Salinas? Él quería afirmarse. ¿Pero no quería romper con Salinas? Yo no. Aunque estaba enojado con Salinas. Estaba sentido, pero entendía pues el papel del presidente, y él no era una persona que fuera a ir en contra, etcétera, ¿no? Sí quería afirmar su papel, no quería confrontarse, no era un hombre que hubiera ajustado cuentas con él, ni mucho menos. Luis Donaldo era un hombre de acuerdos. Quería el acuerdo con Camacho, quería el acuerdo y pensaba que los diferendos se debían de resolver por esa vía. Era un dialoguista con la oposición. O sea, como diputado destacó y generó un estilo distinto porque tenía un gran grupo de amigos del PRD. Bueno, en ese momento no era PRD, era del PSUM, ¿verdad? Estaba por nacer el PRD. Sí, y bueno, tenía una franca amistad y diálogo constante con ellos, con algunos del PAN también, con Castillo Peraza, se reunía, frecuentemente, escuchaba, veía las cosas y llegaba a acuerdos. Entonces él pensaba en eso, ¿no? Y que podía pues avanzar. Y quiere avanzar, esa es su estrategia, avanzar. El discurso, el instrumento para afirmarse. Él era un hombre pues de un orador, era un hombre, un lector de poesía, era un hombre de la buena palabra, entonces creía mucho en el discurso, ¿no? Samuel, bueno, dentro de las cosas que se han dicho, te pregunto a ti que estuviste tan cercano a Colosio, que nos cuentas que estaba pues sorprendido por el comportamiento del gobierno respecto a su campaña, lo que has contado aquí muy, muy claramente. Se llegó a decir que, bueno, en las especulaciones o explicaciones o especulaciones, si quieres, de qué pudo haber detrás de la muerte de Colosio, se llegó a decir que en algún momento se negó a sentarse con alguien cercano al crimen organizado y al narcotráfico que había sido enviado por alguien cercano a Salinas, su hermano Raúl. Esa es una versión que ha corrido. ¿Qué me dices tú? Yo de eso no sé nada, porque lo diría, si lo supiera, pero yo en ese tipo de cosas me he impuesto no decir cosas que no me constan. No me consta, pero lo que sí me consta es que Luis Donaldo era un hombre pues transparente. No tenía una ambición patrimonial, y no por ingenuo, sino porque no era su temperamento. Han pasado muchos años, y ¿quién ha sacado algo sobre una operación fraudulenta, sobre un abuso, sobre una cuestión de haber comprado alguna propiedad? Pues no, porque no lo hay. O sea, era un hombre que estaba pensando en el poder, no en términos de enriquecerse. Tú me decías en el corte, yo no voy a decir quién creo que mató a Colosio. ¿Cuál es tu postura respecto a ese asesinato? ¿Cuál es tu postura sobre alguien que perdió la vida en ese contexto, siendo tú parte de su equipo político más cercano? Yo pienso que el Estado falló, o sea, sí pienso que es un asesinato de Estado. Un asesinato de Estado. Sí pienso que las cosas que sucedieron... ¿Por qué dices eso? A ver. Porque se rompen las reglas. A ver.
Se rompe. ¿Cuál es tu análisis, como especialista que eres de la politología, para decir que fue un asesinato de Estado, el asesinato de Colosio? Pues ya señalé esa iniciativa que ocurre, se rompen las reglas, como he señalado, de lo que se había formado a través de la historia, del tiempo, de cómo dar estabilidad a un proceso sucesorio. Nunca antes, Carmen, un candidato a la presidencia de la República había vivido lo que Luis Donaldo vivió. Nunca antes, ningún candidato. ¿Qué vivió? Pues una situación adversa, una situación de no poder desplegar adecuadamente su campaña, una situación donde el gobierno se atraviesa en sus definiciones, cuando menos en la logística de los tiempos, de las definiciones. Ni los espectaculares tenía. Entonces, decir algo, ¿no? Estos anuncios, o sea, lo recuerdo porque ustedes en su momento lo dijeron en voz alta, tú y tus colegas que pidieron a su líder político y a su amigo. Recuerdo que hablaban, por ejemplo, de que no tenían la posibilidad ni siquiera de contratar o de tener, no contratar o tener los famosos espectaculares, que son una herramienta pues siempre muy poderosa en las campañas. Ni siquiera eso tenían resuelto. Ni siquiera eso, y bueno, entonces, pues algo pasaba ahí, sí, grave. Algo pasaba, sin embargo, pues saca adelante la campaña la pujanza de Luis Donaldo. Él quiere, a como de lugar, salir adelante, cree que lo puede hacer, tiene determinación, y pues él conoce de política, había coordinado ya la campaña presidencial del candidato Salinas en su momento, había sido presidente del PRI, conocía como nadie pues a la clase política priista y no priista, a los liderazgos en las distintas regiones, o sea, epidérmicamente, con nombre y apellido, oye, si vamos a ir a tal pueblo hay que hablar con fulano, es decir, entonces era un hombre arropado para poder... Fue secretario de Desarrollo Social. Fue secretario de Desarrollo Social. Previo a la candidatura. Y presidente del PRI. Y como presidente del PRI, pues invirtió sábados, domingos en recibir a todo Dios, a recorrer el país, a platicar con los liderazgos. Samuel Palma César, un asesinato de Estado es una frase tremenda, fuertísima, pero no vas más allá. No voy más allá porque es mucho decir que fue un asesinato de Estado, pero en ese contexto, ¿qué tendríamos que exigirle al Estado mexicano para esclarecer ese asesinato? Pues todo este conjunto de cuestiones, ¿no? Es decir, tendríamos que revisar el proceso mismo de la candidatura, de cómo se dio, cómo se desempeñó, cómo se desarrolló, por qué sucedieron estas coincidencias, ¿verdad? Pues tan graves, ¿verdad? Que finalmente pues acabaron siendo determinantes en lo que él vivió. El momento de la muerte también es algo, pues la fecha. O sea, no llega a postular a candidatos a la Cámara de Diputados ni al Senado. No llega a postular candidatos. Sí, eso era el siguiente paso, ¿no? Es decir, y es cuando un candidato es propiamente candidato, cuando tiene a su equipo. Y no se logró eso. O sea, es ¡pum! O sea, es un frentazo en un momento clave. Nuevamente nos tenemos que preguntar si estas son casualidades. ¿A quién le convenía la muerte de Colosio? Pues el problema, digamos, es que era un hombre que como no había caído en componendas. Salinas dijo la nomenclatura del PRI. ¿Tú qué dices? Pues, ¿cuál nomenclatura? Creo que dijo eso cuando se solicitó su expulsión. Y entonces dijo la nomenclatura del PRI es la que está solicitando eso, ¿no? Parte de esa nomenclatura pues era yo. Al menos yo solicité la expulsión junto con otros diputados del PRI, ¿verdad? Porque pensaba que era necesario. ¿La expulsión de quién? De Carlos Salinas. ¿Del PRI? Del PRI. Uh-huh. Entonces, una solicitud expresa que presentamos varios diputados, si no mal recuerdo, fuimos 77 diputados. ¿Y por qué presentaron? ¿Qué viviste en ese momento? Estamos hablando de 32 años después. Teníamos que... ¿Pensaban que Salinas podía ser el autor intelectual? No, teníamos que desprendernos de una influencia que en ese momento era perniciosa, que sí había afectado la campaña de Luis Donaldo, pero que pues era involucrado en muchos procesos que deterioraban la imagen del PRI, ¿verdad? Y el PRI acumulando una historia, siempre todo cae dentro del PRI, y es el PRI, y dice uno, bueno, pero el PRI tiene personajes con nombre y apellido.
Y ellos deben ser los responsables, no el PRI, porque el PRI, o sea, vemos priistas que militamos convencidos de aportar lo mejor de nosotros y no nos viene el saco de las cosas que se dicen sobre el PRI. ¿Y qué querían con esa expulsión de Salinas de Gortari que no ocurrió? Deslindar al PRI, deslindar su historia, darle, Pero por la muerte de Colosio. Por la muerte de Colosio, sí. Por la muerte de Pero era Colosio. una manera de decir que es culpable. Pues es una manera de decir, pero no solamente era por la muerte de Colosio, sino había una revisión muy fuerte en ese momento de lo que había sucedido en términos de la gestión de gobierno, de cómo había ocurrido la devaluación, ¿no? Los famosos errores, en fin. No, el error del 94 fue catastrófico, ¿sí? O sea, había muchos elementos. Había muchos elementos que eran necesarios revisar. O sea, ¿cómo un partido político puede vivir sin esclarecer su propia historia? ¿No? Esa era un poco la idea, ¿no? Entonces necesitamos revisar, necesitamos ejercer la crítica interna. ¿Y les hicieron caso? ¿Lograron algo? No. Se expulsó a Raúl Salinas porque la posición era ambos. Se expulsó a Raúl Salinas, a Carlos no. Se le dio largas y no se tomó esa determinación. Estamos hablando de un momento de la historia pues sumamente grave. ¿Cómo ves al hijo de Luis Donaldo Colosio, a Luis Donaldo Colosio Riojas? Pues yo... Ha dicho, ya no manoseen el caso, cierren ese caso, ya vamos a sanar a México. Ese es el mensaje que hemos leído y visto en esta semana. Pues yo estoy de acuerdo en que traer fantasmas. Es que han revivido el tema del segundo tirador. Del segundo tirador. ¿Qué piensas de eso? Pues yo no creo, ¿verdad? ¿No crees que haya un segundo tirador? No creo que haya un segundo tirador, salvo prueba en contrario. Pero mientras no haya prueba en contrario. Mientras no haya prueba en contrario, pues ese segundo disparador no existe. Entonces traerlo como un distractor me parece burdo. Es un distractor. Puede ser un distractor, me parece burdo, me parece ofensivo para la propia imagen de Luis Donaldo estar utilizando ese tipo de cosas que son, como decía, fantasmas, fantasías, recursos escenográficos que yo los asocio pues a un gobierno que vive momentos muy complicados, ¿no? El gobierno actual, inmerso en un debate que no ha podido salir adelante en términos de sus propias reformas y ahorita pues la discusión sobre la famosa Plan B y... Me decías algo en el corte que déjame retomar para los minutos que nos quedan, que no son tantos para el montón de cosas que podíamos seguir platicando contigo, Samuel Palma César. Independientemente de revisar cada uno de los casos, cada una de las sucesiones presidenciales en México, desde Porfirio Díaz hasta las corcholatas, porque te echaste toda esta revisión y ahí están los nombres de Comonfort, de Benito Juárez, en fin, todos los que aquí se han mencionado, todos los presidentes de México están aquí analizados por ti. Pero dado el momento que estamos viviendo, me decías en el corte algo importante, que es tu análisis respecto a la actual situación. Sí. Estamos viendo cómo el presidente López Obrador, desde luego, hizo un conjunto de cosas muy específicas para que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, para empezar. Y luego se da la gestión de gobierno. Estamos viendo aquí una gestión de gobierno en donde tú me decías, perdón que me adelante, que hay una combinación de presidencialismo y maximato, cosa que nunca se había visto. Y recuerdas el punto de quiebre de la historia de Lázaro Cárdenas, que venía del maximato y estaba llamado a ser una continuación del maximato con Elías Calles, pero Lázaro Cárdenas, el gran presidente, rompe y empieza una nueva historia de México. Cuéntanos de Lázaro Cárdenas y tráelo para acá. Muchas gracias, Carmen. Sí, efectivamente. Bueno, yo sostengo la tesis, y bueno, es parte de la historia, de que maximato y presidencialismo no son compatibles. De hecho, el presidencialismo surgió en la figura de Lázaro Cárdenas precisamente para combatir el maximato de Plutarco Elías Calles. Habían pues acordado una forma de convivencia pacífica, pero interpreta Lázaro Cárdenas que se ha roto eso porque emite una serie de opiniones. Calles, una vez que lo invitan senadores y diputados a expresar puntos de vista, y se desliza con comentarios críticos hacia la gestión de Lázaro Cárdenas. Se arma todo un escándalo y bueno, finalmente
recibe calles, telegramas de que qué bueno y va a poner orden, en fin, respaldan los sindicatos a Calles, y Calles decide en un día quitar a todo su gabinete en pleno. Cárdenas. Quien decide es Cárdenas. Cárdenas decide destituir a su gabinete en pleno, diciendo que él no va a aceptar divisiones entre callistas y cardenistas. Dentro de su gabinete estaba Rodolfo Elías Calles. Ahí el hijo de. Uh-huh. Entonces, y a todos los despide. Se da una ruptura. Dominante. Sí, se da una ruptura tremenda. Hay cambios de jefes de zona militar también para tomar el control militar del país, en fin. Y tiempo después pasa que el exilio de Calles lo saca del país. Entonces, ¿lo manda a dónde? A Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, no es compatible. O es maximato o es presidencialismo. No. Pero, ¿qué es 2026, México? Así es. Lo sorprendente en este momento es que estamos viviendo todavía un periodo largo donde conviven caudillismo, ¿verdad?, o maximato y presidencialismo. No son compatibles. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la presidencia de la República es unipersonal. Y pues por más que se quiera, pues la persona, presidente o presidenta, pues es responsable de las acciones que emprenda. Lo es ante las determinaciones en el momento que lo hace y ante la historia. Entonces no es fácil, ¿verdad?, estar asumiendo ese peso tan relevante y pues arrastrando las influencias constantes de un maximato de esa naturaleza. Hasta ahorita ha convivido maximato y presidencialismo. ¿Hasta cuándo podrá ser? Pues no lo sé, pero no creo que sea una fórmula de larga vida. ¿En qué se nota el maximato, según tu análisis? ¿Realmente está López Obrador cogobernando? ¿De verdad eso ocurre? Pues ahí está. ¿O ya es un mito urbano? No, pues toda la agenda legislativa. ¿Es de él? Es de él. O sea, digo, ahí sí. Pero ella dice, somos del mismo grupo, coincidimos. Bueno, pues sí, pues también en todas las etapas previas de sucesiones, pues eran del mismo grupo, empezando porque el presidente designaba a su sucesor. Sí, por eso salían de ahí, pero era el dedazo. Así es. Y luego había ya la separación, o sea, ya, como dice Mauricio Merino, que escribió un texto muy bueno que comentábamos en el corte. Saludos al maestro Mauricio Merino, que alguna vez le leímos esta pregunta de si Morena es el nuevo PRI. Ajá. Y él dice, no es el nuevo PRI, porque el PRI no tenía dueño. Qué manera tan tremenda de explicar el asunto. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Mauricio. ¿Morena tiene dueño? Morena pues sí tiene dueño, el dueño es Andrés Manuel López Obrador. ¿Así de brutal? ¿Cómo no había sucedido, digamos, que un presidente legislara tras sexenio, ¿no? Y deja, pues, todas las reformas que hemos vivido. Pues dejó por lo pronto 20 reformas, 18 de las cuales constitucionales se las dejó él, se las encargó y tal cual, y todo lo demás, pues todo lo que estamos aquí observando, ¿no? Nada más y nada menos, 20 reformas. Eso no se había visto. Eso no. Que un presidente dejara al que sigue 20 reformas. Un mandato. 15 minutos antes, dice. Así es. Eso no creo que haya ocurrido ni aquí ni en ningún país, ¿eh? Es algo inédito. Es algo más que falta de respeto al que sigue. Pues es un dominio que continúa, ¿verdad? En la expresión que solamente había en el maximato. El maximato, sí, todavía antes de Cárdenas, pues eso es lo que sucede, ¿no? Pascual Ortiz Rubio, pues pide licencia porque ya no aguanta la situación, ¿verdad? O sea, hay un dominio brutal. Y es muy vergonzoso. ¿verdad? Y es muy vergonzoso, entonces ya de plano decide salirse, viene Abelardo L. Rodríguez, es el maximato. El maximato, acuérdense cómo se le llamaba, el jefe máximo. Uh-huh. Entonces yo me preguntaría si Andrés Manuel es el jefe máximo. ¿Verdad? El jefe máximo pues está por arriba del presidente. O sea, de la presidenta. De la presidenta. Pues es todo un debate, toda una discusión. Sí. Pero a ver, si tú estás planteando, no habría ocurrido nunca en México la coexistencia del presidencialismo y del maximato. Las dos. Pero encuentras que hay presidencialismo además. Claro, hay presidencialismo porque legalmente es un país presidencialista. Entonces existe un ejercicio presidencialista del poder,
coexistiendo con un maximato. Con un maximato, con un jefe máximo. Con un jefe máximo, y Así tú dices, eso no se lleva, eso no puede coexistir, y entonces, ¿cuál es el escenario? Va a haber, que viene en camino, según va a tú. haber un rompimiento en algún momento. Y es más, en el caso de Calles... ¿Que no puede evitarlo ella? Que yo pienso que no puede evitarlo y que lo va a tener que hacer. Eso, pues, es difícil hablar del futuro, ¿verdad? Pero yo es lo que diría. Todavía incluso... ¿Por qué tendría que hacerlo ella, si fuera el caso? Por la responsabilidad que tiene un presidente de que finalmente, pues todo el mundo le puede hacer recomendaciones, en este caso a la presidenta, y la presidenta escuchará, pero la responsabilidad es unipersonal. Ahí no se vale que, no, me dijo fulano, no es que sutano me orilló, no, es la presidenta responsable de las acciones que se emprendan, y pues ese es un cargo fortísimo, ¿verdad? Y si esto implica también, pues, presuntas acciones que no están tan validadas y que son objeto de investigación en términos de uso de recursos, de corrupción, de cosas, de filtración de recursos ilegales, etcétera, ¿no? O sea, pues, está corriendo una vía muy, muy compleja. Pues me hiciste pensar en el huachicol fiscal, que ahí hay un boquete gigantesco que alguien tiene que explicar, y que tenemos que saber quién está detrás de casos de corrupción tan gigantes. Déjate tú Segalmex, que quedó fresa. Así es. Estamos frente... Sí, Segalmex, que fue se dijo como el más fuerte caso de corrupción del sexenio de López Obrador, pero realmente el huachicol fiscal es descomunal. Y ese es uno de los grandes temas que están aquí, que en algún punto tendrían que... Todo está opaco. Todo esto, pero tendría que estar transparente. ¿Sí? Pero todo está opaco. De ahorita Dos Bocas. A ver. ¿Qué pasa con Dos Bocas? ¿Qué pasa? Sí, o sea, sí hay un buque que... un barco privado que... Pues, ¿O qué? No sabemos. ¿No? ¿Cómo se construyó Dos Pregúntale Bocas? al Golfo de México, que está contaminado tremendamente. Exactamente. Entonces, todo es opaco. Todo es opaco. Se puede sostener eso en este momento, en estas alturas del siglo, de lo que vivimos, de finalmente una sociedad abierta. Tú estás como una persona que juegas un papel muy importante como periodista y eres una voz, ¿verdad? Que pues estará diciendo una visión de la sociedad y de las cosas que no concuerdan, y junto contigo muchas otras personas más. Ya vemos oposición, que aunque no tengamos pues el espacio que quisiéramos, pero somos oposición y subimos a la tribuna y decimos lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, no puede todo eso ocultarse en un velo. Se nos acaba el tiempo. Samuel Palma César, legislador y bueno, pues autor de este libro, La lucha por la presidencia en México, este análisis histórico. Ya nos estamos despidiendo y nos faltó mucho tiempo para escuchar algunos de otros capítulos que deben estar buenísimos todos, por supuesto. En cada etapa de la historia de México algo ocurrió. Luis Echeverría, imagínate. Sí. El caso, Cedillo, hablamos de Colosio, el caso de Felipe Calderón, Peña Nieto, en fin, todo esto que es la historia de México está en este libro que ya está circulando, de Miguel Ángel Porrúa y la Cámara de Diputados, que se encuentra ya pues en librería seguramente. Sí. Sé que no está en el libro, pero ya que estamos en este análisis que incluye la proyección, que también es posible. ¿Cómo imaginar si este escenario que tenemos hoy en México es, como tú dices, demos por sentado que estamos viendo que están conviviendo maximato y presidencialismo? ¿Qué puede surgir de ahí a la hora de que se tenga que resolver la sucesión? A la hora de que se tenga que resolver una sucesión en México, que ya esperaríamos después de tanta transición que fuera democrática, pero en este momento de la historia nos tenemos que preguntar qué demonios va a pasar a la hora de que venga ese momento, y como sabemos, cuando empieza un sexenio, empieza la disputa por el que sigue. Bueno, yo esperaría que no lleguemos a esas alturas todavía en las condiciones en que estamos. Creo que tenemos una agenda explosiva todavía. En este 2026, pues viene la negociación del Tratado de Libre Comercio, viene un proceso también de presión política. Una elección gigantesca en el 27. Así es, una elección gigantesca en el 27, un despliegue económico pues que no existe, ¿verdad? Una situación, sí,
una situación fiscal muy, muy comprometida. En fin, hay un conjunto de temas que yo esperaría que... Bueno, pero si no ocurre, entonces, ¿cómo sería? Yo pienso que de todas maneras tendrá que darse, ese es mi punto de vista, un rompimiento o una separación o un distanciamiento entre jefe máximo y presidencialismo. No creo que sean compatibles. ¿Como un tema de gobernabilidad? Como un tema de gobernabilidad, como un tema de responsabilidad, como un tema de decisiones que se tienen que tomar ya al margen de la herencia recibida de estas 20 iniciativas. Si regresamos ahí a Calles y Cárdenas, empezaron bien, empezaron en una convivencia agradable y con pactos, pero se rompen cuando Calles viene a dar opiniones. Quiere seguir ejerciendo un poder que ya no debería tener, porque ya terminó su mandato. Así es, entonces, por eso el presidencialismo... ¿Tú crees que AMLO quiere seguir ejerciendo el poder? Claro. Ahorita lo que está haciendo es recaudar dinero para Cuba. Bueno, digamos que eso es, pero está protegiendo sus intereses, sus decisiones, su legado. Tiene un hijo en la política directamente operando. Tiene un hijo en la política. Yo creo que la reforma judicial está asociada a eso, ¿no? A tener la suficiente protección ante las decisiones que han tomado. Entonces anula todas las instancias, ¿verdad? Tiene el dominio del poder legislativo y lo quiere garantizar, y quiere tener, pues obviamente, como ya lo tiene, el dominio del poder judicial, y quiere darle continuidad a ese dominio, pues, a través de las reformas electorales que afortunadamente no se le han dado. Y veremos hoy qué pasa a la 1:30 con esta reforma electoral que pretende la presidenta, y veremos qué va caminando pues en el futuro inmediato. Nos vamos con esto. Samuel Palma César, gracias por estar aquí. Saludos a la editorial Porrúa por este libro, La lucha por la presidencia en México, un análisis histórico. Gracias por contarnos. No, gracias, querida Carmen. Eres un referente y para mí una gran oportunidad de presentar aquí el libro. Te lo aprecio mucho. Gracias por presentarlo aquí. Y nos vamos con esto. Buenos días, un abrazo. Hasta mañana.